Horas después de que comenzara el funeral en honor a las víctimas de la devastadora dana que azotó Valencia, las imágenes que emergen desde la majestuosa catedral ofrecen un testimonio descarnado, crudo y sobrecogedor del inmenso dolor que atraviesa la comunidad. Lo que en cualquier otro momento sería un espacio de serenidad y recogimiento espiritual, hoy se ha convertido en el epicentro de una de las jornadas más sombrías y dolorosas que se recuerdan en la región. La tragedia que ha golpeado con tanta ferocidad no solo ha dejado un rastro de destrucción material a su paso, sino que ha sembrado una profunda herida emocional y social que tardará generaciones en cicatrizar, si es que alguna vez lo hace. En cuestión de horas, el violento fenómeno meteorológico, que descargó con una intensidad implacable sobre Valencia y sus alrededores, arrebató la vida de más de 220 personas. Los relatos de aquellos momentos de horror y desesperación todavía resuenan en cada rincón de la ciudad. Familias enteras atrapadas en viviendas anegadas, calles convertidas en ríos caudalosos que arrastraban vehículos, árboles y todo cuanto encontraban a su paso, y gritos desgarradores pidiendo ayuda que nunca llegó a tiempo. Miles de personas, que hasta hace unos días llevaban una vida cotidiana marcada por la rutina, hoy se encuentran en un estado de absoluta desolación, tratando de lidiar con la pérdida de seres queridos, hogares destruidos y un futuro incierto. Desde primera hora de la mañana, la atmósfera que envolvía la Catedral de Valencia era pesada, casi irrespirable. Un silencio espeso, interrumpido únicamente por sollozos contenidos y murmullos apenas audibles, parecía haberse instalado en el aire. A medida que iban llegando los asistentes, podía percibirse en sus rostros el peso insoportable de la tragedia, miradas perdidas en el vacío, ojos hinchados por las lágrimas, manos temblorosas que sostenían fotografías gastadas de aquellos que habían partido de forma abrupta y cruel. Muchos de los presentes acudían con flores entre las manos, colocándolas con cuidado en las escalinatas de la catedral, en un improvisado altar que, a medida que avanzaba la jornada, se fue llenando de mensajes de amor, despedidas inconclusas y palabras de reproche hacia las instituciones que, según muchos, no estuvieron a la altura del desastre. Lo que inicialmente debía ser un acto solemne y unitario, dedicado exclusivamente a recordar a las víctimas y dar consuelo a las familias, pronto comenzó a transformarse en algo más. La frustración, el dolor acumulado y la sensación de abandono por parte de las autoridades comenzaron a emerger con fuerza, como un volcán que lleva demasiado tiempo acumulando presión. La ausencia inicial de representantes del gobierno central en el acto se convirtió en la chispa que encendió una ola de críticas que, desde temprano, se propagó rápidamente en la opinión pública y en los medios de comunicación. La falta de una figura visible del Ejecutivo en un momento tan sensible fue interpretada como un gesto de desconexión, de indiferencia e incluso de desprecio hacia una comunidad que ha sido golpeada con una violencia sin precedentes y que, en este instante, necesita respuestas, apoyo y, sobre todo, un hombro en el que sostenerse. Los murmullos de desaprobación se hicieron más audibles a medida que avanzaban las horas. Algunos asistentes no ocultaron su indignación, y con la voz temblorosa, lanzaron reproches hacia los pocos funcionarios locales presentes. «Nos han dejado solos cuando más los necesitamos», afirmó una mujer mayor, mientras estrechaba entre sus manos una fotografía de su nieto desaparecido. Otros ciudadanos, visiblemente afectados y aún en estado de shock, señalaron que las autoridades habían actuado tarde y mal, dejando a su suerte a miles de familias durante las horas críticas de la tormenta. Ante la creciente presión mediática, la crítica pública y el evidente descontento que se propagaba como un reguero de pólvora, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no tuvo más opción que intervenir para intentar frenar el daño político y social que empezaba a agravarse. Consciente de la magnitud del malestar y del riesgo de que la situación se le escapara de las manos, decidió rectificar su decisión inicial y ordenar la presencia de 3 ministros en representación del gobierno central. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, María Jesús Montero, titular de Hacienda, y Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, fueron enviados con urgencia a Valencia para tratar de calmar los ánimos y transmitir un mensaje de respaldo y solidaridad en nombre del Ejecutivo. Sin embargo, la llegada de los representantes gubernamentales no logró disipar por completo la tensión y el malestar acumulados. Para muchos de los presentes, el gesto resultó frío, tardío y carente de autenticidad. «Ya es demasiado tarde para venir a hacerse la foto», se escuchaba entre murmullos entre los asistentes. Otros señalaron que la presencia de los ministros era poco más que una estrategia para calmar las aguas y frenar el aluvión de críticas, pero que en ningún caso representaba el compromiso real que los valencianos exigen para la reconstrucción y la reparación de los daños sufridos. Fuera de la catedral, las calles de Valencia ofrecían un contraste brutal y desgarrador. Mientras el silencio y la solemnidad reinaban en el interior del templo, el exterior se convertía en un escenario de protesta contenida.
Las pancartas improvisadas con mensajes de denuncia, los gritos de justicia y los rostros de desesperación se mezclaban con las imágenes de quienes, en un intento por mantener la calma, se aferraban al ritual del funeral como única forma de honrar a los suyos. Todo en esa jornada parecía estar teñido por una mezcla de respeto y rabia, de amor y de desilusión. Lo vivido en Valencia no se reducirá a un episodio más en la larga historia de tragedias naturales que han sacudido al país. Este funeral, que ha dejado al descubierto las fisuras y los errores en la gestión de emergencias, quedará grabado en la memoria colectiva como un símbolo de un dolor compartido y de una exigencia social que no puede ignorarse. La comunidad valenciana, herida y devastada, clama hoy por justicia, por respuestas y por un futuro en el que, al menos, puedan encontrar la certeza de que algo así no volverá a suceder. Sin embargo, el tiempo dirá si las palabras de consuelo que hoy resuenan con tanta fuerza se convertirán en acciones concretas o si, como ha ocurrido en tantas otras ocasiones, el eco del silencio acabará por imponerse, dejando a los afectados con una herida que jamás podrá cerrarse del todo. No obstante, su llegada a Valencia no pudo ser más controvertida ni más simbólica del descontento social que atraviesa la región en estos días oscuros. La escena, que en cualquier otra circunstancia habría sido un acto protocolario y medido, se transformó en una demostración de la fractura entre las instituciones y la ciudadanía, una brecha que parece haberse agrandado con la tragedia. Desde horas antes de la anunciada llegada de los ministros a la catedral, las inmediaciones del templo comenzaron a llenarse de ciudadanos, muchos de ellos familiares directos de las víctimas, pero también vecinos de las zonas más afectadas por la tormenta y otros tantos que, empujados por la indignación y la necesidad de ser escuchados, acudieron con pancartas y consignas en mano. El ambiente era tenso, irrespirable, casi eléctrico. A medida que los minutos avanzaban, el murmullo contenido de la multitud se fue convirtiendo en un clamor cada vez más audible. Los rostros de los congregados reflejaban no solo dolor, sino también rabia, impotencia y la sensación compartida de haber sido abandonados. Cuando finalmente los vehículos oficiales comenzaron a aparecer en la plaza frente a la catedral, el murmullo explotó en una tormenta de gritos y acusaciones que retumbó con fuerza entre las paredes de piedra del templo. El silencio solemne y el recogimiento esperados en un acto de homenaje a las víctimas quedaron sepultados bajo un estruendo que parecía salido de lo más profundo del dolor colectivo. Centenares de ciudadanos, enardecidos y visiblemente afectados, recibieron a los representantes del Ejecutivo con gritos que no dejaban lugar a interpretaciones ambiguas. Las palabras asesinos, culpables y vergüenza se repetían una y otra vez, formando un coro caótico y ensordecedor que convirtió la entrada de los ministros en un momento absolutamente antagónico a la solemnidad esperada. La rabia contenida durante días estalló de manera cruda y visceral, como un recordatorio ineludible del profundo malestar que existe entre los afectados y la desconfianza hacia un sistema que, a ojos de muchos, ha fallado estrepitosamente. El ruido era tan atronador que resultaba difícil discernir palabras concretas en medio de aquel mar de voces, pero el mensaje, sin lugar a dudas, quedó claro. Para muchas de las familias de las víctimas y para una parte significativa de la población, la tragedia no fue únicamente producto de una catástrofe natural, sino también consecuencia de una serie de decisiones políticas negligentes y de la falta de medidas preventivas que podrían haber minimizado el impacto del desastre. Los gritos, las pancartas con consignas duras y las lágrimas de aquellos que perdieron a sus seres queridos componían un cuadro desolador que resumía, con dolorosa precisión, el sentir generalizado de una comunidad golpeada y desencantada. La tensión en el ambiente se volvió tan palpable que los propios escoltas y fuerzas de seguridad, apostados en el lugar para garantizar el orden, se vieron obligados a intervenir para abrir paso a los representantes del gobierno. Los ministros, visiblemente incómodos, descendieron apresuradamente de sus vehículos oficiales y cruzaron la plaza con pasos rápidos y cabezas bajas, como si el acto físico de mirar al suelo pudiera protegerles de las miradas de reproche que los perseguían. No hubo ceremonias ni discursos a su llegada, no hubo pausas ni gestos simbólicos. Su entrada fue todo menos solemne, más parecida a una huida calculada que a una presencia de apoyo y consuelo. Apenas existen registros visuales de aquel momento, lo que no ha pasado desapercibido. Los medios de comunicación presentes, muchos de ellos preparados con cámaras y micrófonos desde temprano, no pudieron capturar imágenes claras de los ministros descendiendo de los vehículos o cruzando la plaza. Se dice que algunos reporteros fueron incluso desplazados hacia zonas más alejadas por las autoridades encargadas de la seguridad, con el aparente objetivo de minimizar la visibilidad de la controversia. Para algunos, esta ausencia de cobertura gráfica no es casual, sino un intento deliberado de controlar el relato y evitar que las imágenes del rechazo popular se conviertan en un símbolo mediático del fracaso institucional.
Sin embargo, por mucho que se intentara limitar la visibilidad de los hechos, el clamor del público era imposible de ocultar, el sonido atronador de las voces indignadas, las pancartas ondeando con fuerza y las miradas acusadoras de cientos de ciudadanos hablaron por sí solas. Dentro de la catedral, el contraste era impactante. Mientras la multitud seguía manifestándose en el exterior, el interior del templo permanecía sumido en una solemnidad casi irreal, un silencio cargado de pena y respeto hacia las víctimas. El eco de los cánticos litúrgicos se mezclaba, inevitablemente, con los gritos que seguían resonando al otro lado de las puertas. El acto, que debía haber sido un espacio de consuelo para las familias y un homenaje digno a los fallecidos, quedó irremediablemente marcado por el rechazo hacia quienes, a ojos de muchos, representan el rostro visible de la negligencia y la desatención. Esta jornada, que comenzó con la intención de unir a una comunidad en duelo, acabó exponiendo las heridas abiertas y las tensiones subyacentes de un país que, una vez más, se enfrenta a sus propios errores. La llegada de los ministros, lejos de aportar calma y consuelo, encendió aún más los ánimos y dejó claro que la tragedia de Valencia no solo será recordada por la magnitud de la destrucción, sino también por las divisiones y el desencanto que ha dejado a su paso. El mensaje que los valencianos enviaron al gobierno fue inequívoco: no basta con palabras vacías o apariciones tardías. Lo que esta comunidad exige es justicia, respuestas y acciones concretas que aseguren que una tragedia de este calibre no vuelva a repetirse. Mientras tanto, el eco de los gritos y el dolor que hoy se sintió en las calles de Valencia seguirán resonando durante mucho tiempo en la memoria colectiva. Frente a la tensa y tumultuosa escena que protagonizó la llegada de los ministros del gobierno, marcada por gritos, reproches y un clima de indignación generalizada, la llegada de los reyes de España a Valencia se convirtió en un auténtico contraste que transformó por completo el ánimo del lugar. La diferencia en la atmósfera no podría haber sido más evidente, y lo que se vivió en esos minutos fue un claro reflejo del papel que, en situaciones de crisis y tragedia, pueden desempeñar los símbolos nacionales frente a la compleja relación entre el poder político y la ciudadanía. El reloj marcaba ya la media mañana, cuando las primeras señales de la inminente llegada de Felipe VI y la reina Leticia comenzaron a percibirse en los alrededores de la catedral. Los congregados, que minutos antes habían estallado en un clamor de rabia hacia los representantes del Ejecutivo, bajaron de manera casi instintiva el tono de su voz al ver aproximarse los vehículos oficiales que transportaban a los monarcas. El ambiente, que hasta hacía poco era una mezcla de caos, dolor e indignación, empezó a adquirir una calma inesperada, como si la misma presencia de los reyes tuviera la capacidad de apaciguar el ánimo de los presentes. Cuando finalmente los coches se detuvieron y las puertas se abrieron, la escena cambió por completo. Vestidos con un riguroso luto que evidenciaba la gravedad del momento, Felipe VI y la reina Leticia descendieron con una elegancia sobria y una solemnidad que parecía calibrada al detalle, transmitiendo un profundo respeto y un mensaje silencioso pero claro de apoyo hacia las víctimas y sus familias. No hubo prisas ni movimientos apresurados. Los monarcas, en lugar de dirigirse inmediatamente hacia las puertas de la catedral, se tomaron su tiempo, un gesto que, en un acto de esta naturaleza, adquirió un peso simbólico incalculable. A diferencia de los ministros que habían llegado antes y que apenas pudieron disimular su deseo de resguardarse cuanto antes en el interior del templo, los reyes optaron por hacer justamente lo contrario. Se acercaron al público congregado, caminaron con paso firme y pausado entre los asistentes, en un acto de humanidad que no pasó desapercibido. Dedicaron su atención y su tiempo a las personas que se encontraban allí. Felipe VI, con un semblante grave y contenido, pero también cercano, fue el primero en aproximarse a las vallas que separaban al público del camino hacia la catedral. La multitud, que minutos antes había gritado con furia, recibió al rey con un respeto casi solemne. Poco a poco, tímidos aplausos empezaron a escucharse, al principio dispersos y casi temerosos, pero que pronto se convirtieron en un gesto unánime de reconocimiento. El rey, con gestos medidos y voz serena, estrechó manos, conversó brevemente con varias personas y escuchó con atención las palabras emocionadas que algunos le dirigían. Un anciano, con la voz quebrada por la emoción, alcanzó a decirle: «Gracias por venir, Majestad. No nos olviden», a lo que Felipe VI respondió con un asentimiento respetuoso y una mirada sincera que, aunque fugaz, pareció transmitir más consuelo que cualquier discurso político. Por su parte, la reina Leticia no se quedó atrás. Con una expresión de profunda tristeza y empatía, Leticia se detuvo a hablar con varias madres que, entre lágrimas, sostenían fotografías de hijos y familiares perdidos durante la tragedia. En uno de los momentos más conmovedores del día, una mujer entregó a la reina una pequeña vela encendida y una carta doblada, explicando con voz entrecortada que era el único homenaje que podía ofrecer a su hijo fallecido. Leticia tomó la vela con sumo cuidado y estrechó la mano de la mujer, susurrándole unas palabras que, aunque inaudibles para los demás, lograron arrancar un tímido gesto de agradecimiento en medio del dolor.
La imagen de la reina inclinándose para abrazar a otra mujer visiblemente desolada también se convirtió en una instantánea que simbolizó la cercanía y humanidad que muchos valencianos habían echado en falta en las horas más críticas de la tragedia. La multitud, que minutos antes se había mostrado irascible y desbordada por la indignación, respondió a estos gestos de los reyes con una calma inesperada. Los aplausos se intensificaron y en varias ocasiones se escucharon vítores espontáneos de «Viva el Rey» y «Gracias, Majestades». Fue un cambio de tono tan abrupto como significativo, un reflejo de la diferencia entre el rechazo hacia unas instituciones que, para muchos, representan la desconexión y la falta de respuesta, y el respeto hacia una monarquía que, al menos en esta ocasión, supo encarnar el papel de apoyo y consuelo en un momento de duelo colectivo. Este contraste no es casual ni superficial, es profundamente simbólico y revela mucho sobre la relación entre los diferentes actores institucionales y la sociedad en momentos de crisis. La brecha entre el gobierno y la ciudadanía, expuesta de forma tan cruda durante la llegada de los ministros, no hizo más que agrandarse al ser comparada con la acogida cálida y respetuosa que recibieron los reyes. Mientras los representantes del Ejecutivo parecían incómodos, desconectados y apresurados, los monarcas lograron situarse en el lugar preciso donde la gente necesitaba que estuvieran, entre ellos, a su altura, escuchando su dolor y compartiendo, aunque fuera de manera simbólica, el peso de la tragedia. El impacto de estas imágenes, que quedarán grabadas en la memoria colectiva, va más allá del simple acto protocolario. En un contexto tan sensible como este, la percepción pública lo es todo. Las fotografías y los vídeos de Felipe VI y la reina Leticia caminando con serenidad, estrechando manos, inclinándose para escuchar a las familias y recibiendo aplausos espontáneos no solo transmiten un mensaje de cercanía y respeto, sino que también contrastan de manera insalvable con las imágenes de los ministros intentando sortear los gritos de una multitud enfurecida. La diferencia entre ambos momentos refleja, con dolorosa claridad, la desconexión que existe entre una parte de la ciudadanía y quienes ocupan el poder político, y cómo, en momentos de tragedia, los símbolos y los gestos cobran un peso inusitado. Este día en Valencia no será recordado únicamente por el homenaje a las víctimas de la Dana, sino también como un capítulo que evidenció las tensiones sociales y políticas que atraviesan el país. Mientras el gobierno enfrenta serias dificultades para recuperar la confianza de una población cada vez más crítica, la monarquía, al menos en esta ocasión, ha sabido interpretar y responder al sentir del pueblo. La presencia de los reyes no solo ofreció un consuelo palpable a quienes lo necesitaban, sino que también envió un mensaje claro. En los momentos más oscuros, la empatía, la dignidad y la cercanía son los únicos caminos posibles para sanar las heridas de una comunidad destrozada. Lo ocurrido hoy en Valencia trasciende las imágenes de unos aplausos y unos gritos. Representa un símbolo del estado de ánimo de un país en duelo y una reflexión inevitable sobre los líderes a los que miramos en busca de consuelo y respuestas. Los reyes caminaron entre el pueblo, mientras otros eligieron correr para evitarlo. En esa diferencia se encapsula el sentir de una nación que, en su dolor, aún busca a quienes puedan entenderlo, compartirlo y, sobre todo, transformarlo en acciones y soluciones. El funeral por las víctimas de la Dana en Valencia no ha sido únicamente un acto de homenaje y despedida a las más de 200 vidas perdidas. Se ha transformado en un reflejo fiel y doloroso del estado anímico de una comunidad golpeada, herida y profundamente desencantada. La catedral, escenario solemne de una tragedia que ha traspasado las fronteras de la región, se ha convertido en el epicentro de un doble grito. Uno de dolor inconsolable, en memoria de quienes fueron arrastrados por la fuerza implacable de la naturaleza, y otro de indignación, dirigido hacia aquellos que la sociedad valenciana considera responsables, en parte, de su abandono y desprotección. Lo ocurrido durante esta jornada no solo ha sido un acto de despedida, sino una auténtica manifestación social, un grito de auxilio en el que el luto y la rabia han convivido de manera ineludible. Desde las primeras horas del día, los alrededores de la catedral fueron testigos de una movilización sin precedentes. Familias enteras, ciudadanos anónimos y vecinos de las zonas devastadas se congregaron en torno al templo, llevando consigo un peso invisible pero evidente, la mezcla de un dolor que aún no encuentra consuelo y un sentimiento de frustración que no puede ser ignorado. La llegada de los ministros del gobierno, en un intento de cumplir con el protocolo y mostrar una presencia institucional, acabó siendo la chispa que prendió una llama ya encendida. Los gritos de asesinos y culpables que retumbaron en la plaza no fueron palabras al azar, sino resultado de días acumulados de impotencia, de noches sin respuestas y de una tragedia que, para muchos, pudo haberse mitigado con una mejor gestión, prevención y comunicación. Estas imágenes, cargadas de simbolismo y crudeza, mostraron de forma desgarradora el distanciamiento entre la ciudadanía y las instituciones gubernamentales. La entrada precipitada de los ministros, con rostros tensos y cabezas bajas, fue un símbolo palpable de esa desconexión.
Para los presentes, no era suficiente una presencia tardía ni gestos vacíos. Lo que la gente exigía era empatía, responsabilidad y, sobre todo, respuestas claras sobre lo que falló y por qué se permitió que la tragedia alcanzara semejante magnitud. La sensación de abandono se tradujo en un clamor visceral que difícilmente podrá ser ignorado por el poder político. Sin embargo, lo ocurrido minutos después con la llegada de los reyes de España representó el otro extremo del espectro emocional. En un contraste que no puede ser subestimado, Felipe VI y la reina Leticia descendieron de sus vehículos con una calma serena y digna que cambió por completo el ambiente. A diferencia de los representantes del Ejecutivo, los monarcas caminaron con firmeza y sin prisas hacia la multitud. Sus pasos medidos, sus miradas atentas y su disposición a acercarse a las personas no pasaron desapercibidos. Donde antes había gritos de indignación, surgieron aplausos. Donde antes reinaba la ira contenida, emergió un silencio respetuoso y lleno de significado. Los reyes no solo acudieron al funeral como figuras institucionales, sino como símbolos de unidad y consuelo en un momento en el que la comunidad valenciana se siente desamparada. El gesto de detenerse, de estrechar manos, de inclinarse para escuchar a aquellos que aún sollozaban con fotografías de sus seres queridos entre las manos, fue recibido como un acto genuino de cercanía y humanidad. La reina Leticia, visiblemente conmovida, no dudó en abrazar a una madre que le entregó una carta dirigida a su hijo fallecido. El rey Felipe VI, por su parte, escuchó con atención a un anciano que, entre lágrimas, le pidió que no permitiera que algo así volviera a suceder. Estos momentos, pequeños en apariencia, calaron hondo en la memoria de los presentes y demostraron que, en los instantes más oscuros, los gestos tienen el poder de superar cualquier discurso. El contraste entre la reacción hacia los ministros y la acogida a los reyes es, en realidad, una manifestación de una sociedad que, en tiempos de crisis, clama no solo por soluciones, sino por empatía y liderazgo. Mientras los gritos dirigidos al Ejecutivo reflejan el desencanto hacia una clase política percibida como distante e ineficiente, los aplausos espontáneos hacia los reyes demuestran la necesidad de figuras que ofrezcan un sentido de estabilidad, consuelo y unidad. No es casualidad que estos dos momentos opuestos se hayan producido en un mismo espacio y en un mismo día. Son dos caras de una misma moneda, el deseo desesperado de ser escuchados y comprendidos. Lo vivido hoy en Valencia no se limitará a un acto aislado de homenaje. Las imágenes que hemos presenciado quedarán grabadas en la memoria no solo de los valencianos, sino de todos los españoles, como un símbolo de las fracturas sociales y políticas que atraviesan el país. El dolor por las vidas perdidas es innegable, pero lo es también el mensaje que ha emergido de esta jornada. Una llamada de atención que trasciende el duelo y pone sobre la mesa problemas más profundos, desde la falta de previsión ante desastres naturales hasta la desconexión entre las instituciones y la sociedad a la que sirven. El funeral, con toda su carga de solemnidad y emoción, ha sido el escenario de una narrativa compleja y dolorosa. Por un lado, el grito ensordecedor de una comunidad que exige responsabilidades y respuestas frente a lo que considera una gestión fallida de la tragedia. Por otro, el silencio agradecido de quienes encontraron en la presencia de los reyes un gesto de consuelo en medio de tanto sufrimiento. Esta dualidad, tan marcada y tan evidente, nos recuerda que, en los momentos más difíciles, los líderes no son juzgados únicamente por lo que dicen, sino por lo que hacen y por cómo eligen acercarse al dolor de su gente. Las imágenes de esta jornada, desde los gritos desesperados en la plaza hasta los aplausos sinceros que recibieron los reyes, son el testimonio de una sociedad que, ante la adversidad, reclama algo más que discursos vacíos. Reclama empatía, responsabilidad y un liderazgo capaz de guiarla en los momentos más oscuros. Lo ocurrido en Valencia será recordado como algo más que una despedida. Será, para muchos, un punto de inflexión que pone de manifiesto la urgente necesidad de reconstruir puentes entre el poder y el pueblo, de responder con acciones concretas a las demandas de una sociedad que no puede permitirse, ni quiere, sentirse olvidada una vez más.